Y estamos hoy con un amigo, compañero, el director de Canal Red, el fundador de Podemos y muchas otras cosas más. Pablo Iglesias, hola amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Alfredo? Un placer estar contigo y estar en la pizarra. Pues tenemos muchas ganas de escucharte para entender lo que ha sucedido y sobre todo también para poner la vista en clave prospectiva hacia adelante. ¿Cuál es la lectura que harías para América Latina, para Argentina que nos están escuchando, para Ecuador, para México, para Paraguay, para Bolivia, de lo que ha ocurrido en las elecciones municipales? ¿Cuánto se puede leer en clave nacional? ¿Cuánto hay de singularidad local? ¿Cuál es tu lectura, Pablo? Mi lectura no es demasiado optimista. Creo que los resultados electorales, que han sido catastróficos para la izquierda en su conjunto y en particular para Unidas Podemos, no se pueden, a mi juicio, circunscribir a los ámbitos locales y autonómicos donde había elecciones, a pesar de que siempre lo local y lo territorial tiene su peso. Mi intuición es que en los últimos tiempos se ha ido consolidando un avance cultural e ideológico de la derecha que acaba de tener una traducción electoral. Y hay mucha gente de izquierdas que se pregunta cómo es posible que a los éxitos innegables del gobierno de coalición en términos de políticas públicas, las 16 semanas de baja de maternidad y de paternidad de Irene Montero, lo que ha significado recuperar la financiación de la dependencia, el ingreso mínimo vital que llega a más de 1 millón de personas, lo que ha significado mantener las empresas abiertas durante la pandemia gracias a la nacionalización de los salarios, una ley de vivienda que permite por primera vez regular el mercado del alquiler, las medidas del escudo social, haber subido el salario mínimo 400 euros y que en España esté por encima de los 1.000 euros. ¿Cómo puede eso traducirse en unos resultados electorales tan mediocres? Y es que en realidad, como decía el otro día Raúl Solís en un artículo para El Cuaderno, el espacio de análisis en Canal Red, pues decía, claro, es que la clave de la política y la clave de una campaña es controlar las preguntas y los temas de campaña. Y eso se hace con poder mediático. Claro, hay mucha gente que dice, no se puede poner la excusa del poder mediático para explicar los resultados de la izquierda, pero creo que en esta época habría que entender lo que significa la normalización del paradigma trumpista. Y hay un elemento muy llamativo en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, justo después de convocar una de las elecciones anticipadas que van a ser muy difíciles, apareció señalando directamente a la derecha mediática, utilizando frases que hasta ese momento solamente habíamos dicho nosotros, como que el PP fue fundado por 7 ministros de la dictadura dependientes de la banca, hasta el punto de que Ana Rosa Quintana, la periodista corrupta que domina las mañanas de Telecinco, le dijo, se le ha puesto cara de Pablo Iglesias. Y el diario ABC, un diario monárquico que en su momento felicitó el cumpleaños a Adolf Hitler, decía Pedro Sánchez se ha podemizado, ya no hay diferencia entre Pedro Sánchez y Podemos. En realidad, lo que estaba reconociendo Pedro Sánchez es que, claro, que esas batallas culturales son determinantes en un momento como este. Y es evidente que quien más hostilidad ha recibido en esa batalla cultural ha sido Podemos y sus dirigentes, hasta el punto de que eso es un elemento crucial en las propias luchas intestinas que hay en el espacio de la izquierda entre Podemos, que señala al poder mediático, y los sectores que entienden que la clave de la estrategia es aliarse con algunos sectores de ese poder mediático que, digamos, les favorecen siempre y cuando estén dispuestos a hacer desaparecer a Podemos y, digamos, esas peleas internas que se están dando y que son muy duras y muy graves en el marco, además, de la negociación de una candidatura de unidad que no está siendo fácil, pues explica lo que está pasando. Yo señalaría esos dos factores. La incapacidad del espacio político de Unidas Podemos de hacer un diagnóstico común y actuar, digamos, de manera unitaria, digamos, una cierta guerra civil en ese espacio se viene produciendo pues, desde hace al menos 2 años, desde que hay como dos orientaciones respecto a cómo hay que hacer las cosas que no coinciden, y por otra parte hay una enorme victoria
o éxito cultural de la derecha y la ultraderecha, que no son solo partidos políticos, son fundamentalmente actores ideológicos, actores mediáticos. ¿Esto se puede enfrentar? Por supuesto que sí, pero para enfrentarlo hay que asumir que las claves de la lucha política son culturales. Ojo, esto no es una particularidad de España. En Argentina estamos viendo lo que representa el crecimiento de una figura como Milei, que no tiene tanto que ver con Milei, sino con las cosas que se pueden escuchar en la televisión. En Chile estamos viendo cómo la derecha mediática en muchas ocasiones arrincona en una esquina del tablero a los actores políticos gubernamentales, obligándoles a hablar exclusivamente de la agenda que impone la derecha. Todos hemos visto cuál fue el resultado de que ni Dilma ni Lula en su momento alteraran la correlación mediática de fuerzas en Brasil. Hay pocas excepciones, una de ellas es México con las mañaneras, pero ojo, está por ver que las mañaneras puedan funcionar con un liderazgo político diferente al de AMLO. Y yo creo que, digamos, pensar que la misma fórmula va a funcionar siempre, quizá no sea precavido como hay que ser en estos casos. Entonces creo que lo grave de lo que nos está ocurriendo a nosotros es que probablemente le pueda ocurrir a muchos más actores y les esté ocurriendo ya. Si la izquierda no tiene poder mediático, la izquierda no tiene ningún futuro. Pensar que se pueden establecer sutiles, inteligentes, sofisticadas alianzas con algunos sectores en un contexto de crecimiento del estilo trumpista, creo que en los próximos años se revelará que no funciona y ahí está el discurso de alguien poco sospechoso de tener la más mínima simpatía por Podemos, como es Pedro Sánchez. Pablo, respecto a ese marco tan importante del poder mediático, cuando arrancas Podemos en ese momento, ni siquiera era Unidas Podemos, había una correlación de fuerzas mediáticas relativamente parecida y la audacia logra instalar agenda, colarse en ciertas rendijas. Evidentemente ya está más entrenada y os cuesta más, os tienen más caracterizado, erosionado, estigmatizado todo eso. En este momento hacia adelante, ¿cuáles son los márgenes que existen con esta correlación de fuerza en el corto plazo? No hablo del medio plazo, no solo para España, que te lo pregunto ahora, pero también para la Argentina, que estamos a pocos días de elecciones presidenciales, o elecciones en el Ecuador, que también las hay. Es decir, tres elecciones muy importantes, dos para América Latina y una en España. ¿Cuáles son dentro de los márgenes adversos? Y digo porque casi pudiste hacerlo. ¿Qué habría que hacer hacia adelante? Lo voy a decir de una manera provocadora, que yo creo que toda la gente que nos escuche y que le guste el fútbol lo va a entender. Cuando el árbitro está evidentemente comprado, cuando no hay duda de que el árbitro esté comprado, se pueden hacer dos cosas. Intentar jugar el partido o pedirle a la grada que presione al árbitro. Yo creo que estamos en una fase en la que la grada le tiene que hacer sentir la presión al árbitro. Si la corrupción en los medios de comunicación ha llegado a los niveles insoportables en los que estamos, el tema de conversación tienen que ser los nombres y apellidos de los periodistas corruptos, los nombres y apellidos de los dueños de los medios de comunicación corruptos. Eso se tiene que poner en el centro de la escena pública y todo el mundo tiene que hablar de ello. Para que eso sea viable, tiene que haber un acuerdo notable entre las fuerzas políticas de la izquierda de hacer eso. Si hay unos que por una parte buscan espacios de alianzas con la derecha mediática, mientras hay otros que son los únicos que reciben esa presión, esto es más complicado. Pero yo creo que sería inteligente que vieran ese discurso de Pedro Sánchez como alguien que es un abierto defensor de la OTAN, que si pierde las elecciones y todo indica que eso puede ocurrir, va a terminar siendo secretario general de la OTAN, como dice todo el mundo. Es decir, no es una figura sospechosa de moverse en nuestras coordenadas a nivel de izquierdas. Ha terminado reconociendo en público, diciendo a los diputados socialistas, compañeros, vamos a una campaña electoral donde os vais a tener que acostumbrar a la mentira día y noche por parte de la derecha mediática. Creo que deberíamos empezar a entender, y esto no es una cuestión solamente de España, que al árbitro comprado tiene que notar también la presión política, porque si no, nos termina definiendo los temas. Cada vez que, no sé si pudiste escuchar las últimas entrevistas que he hecho en medios de comunicación en Argentina y Sí, te en escuché la Colombia, de W Radio y pusiste en jaque mate, o por lo menos muy incómodo,
a uno de los periodistas más importantes que existe en Colombia, Cristo, que fue presidente del Partido Liberal, ministro y precandidato presidencial, porque no podía concebir que no fuera objetivo y neutral un espacio de comunicación. ¿Cuál fue la clave de que estuviera incómodo? Un periodista profesional con experiencia política, con más de 1 millón de seguidores en Twitter, que se las sabe todas. ¿Porque yo era muy listo? No, porque el tema de conversación eran los medios. La clave fundamental de la política es definir los temas de conversación. El tipo más zorro de los medios de comunicación colombianos, con toda la experiencia, habiendo sido capaz de hacer las entrevistas más difíciles, con experiencia política, además, como un actor político. Si el tema de conversación, como ocurrió en esa entrevista, es la propiedad de los medios de comunicación y es la corrupción del periodismo, ¿cómo no va a estar incómodo? Si no hay manera, no hay manera digna de responder con argumentos que pretendan decir, no, es que los periodistas, claro que podemos escribir contra el dueño del medio de comunicación, claro que si no fuera por los millonarios, era tan enternecedor. Es decir, si no fuera por los millonarios, ¿quién pondría el dinero para los medios de comunicación? Pues nada, privaticemos el ejército también, ¿no? ¿Quién paga los uniformes de la policía colombiana y los uniformes del ejército? Privatizamos la sanidad, privatizamos el ejército, privatizamos las escuelas, privatizamos todo porque alguien tendrá que poner el dinero, ¿no? Pobres millonarios que nos dan dinero para hacer medios de comunicación. Ese tiene que ser el tema. Ese tiene que ser el tema, que respondan. Señalemos a los corruptos por sus nombres y sus apellidos, invitémosles a esa discusión. En España, los principales periodistas que tienen más audiencia en los programas de máxima audiencia son corruptos reconocidos. No es que lo diga yo, hay condenas judiciales. El audio de Ferreras debería inhabilitar a cualquier periodista para volver a ejercer el periodismo. Es un corrupto, al que además blanquean permanentemente figuras supuestamente de la izquierda que reciben un buen salario por ir allí a ejercer su profesión y que a lo mejor si no recibieran ese salario pues no podrían llegar a fin de mes. Ana Rosa es una corrupta con sentencia judicial, es decir, con su marido negociando una condena por haber llegado a un acuerdo con Villarejo para presionar a un socio utilizando un montaje con prostitutas y cocaína. Tremendo de la gente de la que estamos hablando. No es solamente que les escriban los libros otros, es tremenda la trama de corrupción que tiene que ver con las estructuras más repugnantes de mantenimiento del poder. Hablemos de eso. El éxito de Podemos en 2014 tenía que ver con que dejaron colarse en la televisión demasiado tiempo a un tipo con coleta que decía cosas que hacía mucho tiempo que no se escuchaban y que enlazaba con un sentido común de época que tenía que ver con el 15M y que básicamente ponía nombres y apellidos. Al principio pensaban que ese idiota solamente servía para dar audiencia y que cuando lanzamos una formación política en 2014 eso no iba a ningún lado. Cuando de repente dimos la sorpresa, todo empezó a cambiar y desde entonces apareció el significante Venezuela para atacar a Podemos. Entonces atacaban también a los dirigentes de Podemos que pensaban que estaban cerca de mí, como Íñigo Rejón, le montaron una cosa con una beca de Málaga y en cuanto cambió de posición nunca más se volvía a saber de esto. O sea, lo que hemos visto en España no tiene nombre, no tiene nombre. O sea, las cosas que se están viendo en este tiempo, hablemos de eso. Pablo, hay algo que yo creo que ayuda mucho para la gente que nos escucha en América Latina, que vio en Podemos un espacio de militancia de izquierdas, con ganas de transformar, con ansias de estar en el poder para cambiar las cosas, que lo lograsteis, que estáis ahí en esa disputa, pero llega un momento difícil con los resultados de las elecciones municipales, con un escenario complicado hacia las elecciones presidenciales. Estabais en lo más alto, la centralidad política, hoy en día no es la centralidad política. Eh, ¿Crees que está preparada la organización política a la que tú perteneces, con la secretaria general Ione Belarra, con Irene Montero y con otras compañeras y compañeros, para afrontar situaciones complicadas, para cuando no están los focos y aplausos y éxitos? Lo digo porque en América Latina son momentos. Bolivia está arriba y un golpe de Estado y es difícil. El kirchnerismo en el 2015 pasó por una travesía muy complicada y Petro no le fue fácil durante años y años después de haberlo sacado con Lufer en, en la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo lo ves en perspectiva cuando son tiempos difíciles? ¿Está preparada una generación tan joven como la vuestra, que está acostumbrada a ganar? Están más acostumbrados que nadie y están más preparados que nadie, precisamente porque lo que han recibido en estos años es una hostilidad sin precedentes.
Y en política, lo que no te mata te da una enorme preparación política. Yo creo que las mujeres que están al frente de Podemos son lo mejor que tiene la izquierda española para muchos años. Entre otras cosas, porque han sido capaces de resistir lo que ningún otro dirigente de la izquierda ha resistido jamás, que son los ataques, que es la criminalización y que es el lawfare. La dureza del adversario prepara mucho políticamente para los escenarios negativos, que son los más difíciles de vivir. Yo creo que mucha gente sabe en España que hay pocos dirigentes políticos como las mujeres que están al frente de Podemos a la hora de asegurar que se van a mantener firmes, venga la presión que vengan. Los poderes económicos en España han sido capaces de doblar el brazo a muchas figuras políticas. ¿Por qué atacan tanto a Podemos? ¿Por qué además si Podemos está más débil que nunca, sigue siendo objeto de ataques despiadados cada día? ¿Por qué cualquier actor, especialmente si es desde la izquierda, que ataca a Podemos, recibe ese foco mediático y ese mimo mediático? Porque saben que Podemos no se vende y que ha demostrado algo que no es tan habitual. Es mantenerse firme y al mismo tiempo asumir unos niveles de pragmatismo que no se han conocido. El gobierno de coalición en España es el resultado de que Podemos se quedara solo frente a todo el resto de actores de izquierdas que hubieran aceptado una fórmula programática que es lo que le interesaba al PSOE. Incluso los que después han crecido aprovechándose de ese empuje, tienen que reconocer que si están donde están, que si existen, es precisamente porque ha existido Podemos. Y algunos dirán, bueno, muy bien, les reconocemos todo lo que han hecho, pero ya se acabó, ahora dejen paso ustedes a otros. Lo que yo creo que toca decir es que el dejen paso rara vez podría conjugar con gente que lleva en la política desde mucho antes de que existiera Podemos. Y yo creo que esto hay que decirlo con naturalidad. Tenemos que ir todos juntos a las elecciones y hay que llegar a un acuerdo. Pero resulta conmovedor que gente que lleva viviendo del cargo público, pues desde que tú y yo éramos estudiantes universitarios, pues venga ahora a decir que ellos, después de sus 50 o sus 60 años, encarnan la renovación en la política. Yo creo que la izquierda española tiene que ser lo suficientemente madura para que haya un acuerdo justo, razonable, en el que esté todo el mundo, pero creo que aquellos que por elementos más irracionales que sensatos piensan que humillar o exterminar a Podemos es algo sensato, se equivocan. Te hago dos preguntas muy cortas, Pablo, para terminar. Una es respecto, lo has dicho ahora y lo vienes diciendo, y seguramente desde América Latina, a mí si me preguntas, todo el mundo quiere saber, tienen que ir juntos. La unidad del espacio hoy en día que estaría a la izquierda, entre comillas, pongo siempre, del Partido Socialista Obrero Español, has dicho que sí. La pregunta es, ¿cuál es la mayor dificultad para ir juntos? Porque yo creo que a veces existe una evocación a la unidad como muy vacía. Sí, la unidad. ¿Dónde está la dificultad de esta unidad en términos muy tácticos de cara a las presidenciales, legislativas, presidenciales en España? Es súper obvia y basta ver la prensa española para verla. Hay muchos actores de ese proceso que preferirían que Podemos no estuviera. Y eso es evidente. O sea, hay actores que han dicho claramente en público, si Podemos no está casi que mejor porque restan en lugar de sumar. O actores que están diciendo los dirigentes de Podemos tienen que dimitir. Esa es la principal dificultad que hay a la unidad, que hay una parte de los actores políticos llamados a ese proceso que tengo la impresión de que están más pensando en vengarse de Podemos, y eso yo creo que no es sensato políticamente viendo los números de las elecciones, los votos que ha tenido cada uno, lo que representa cada actor, que en arrimar el hombro para, en un espacio muy complejo y muy difícil, asumir que todas las fuerzas políticas tienen que estar juntos. Y esto creo que no es opinable. Basta ver lo que están diciendo en público esos actores. O sea, cuando alguien que lleva muchísimos años viviendo del cargo público le dice a alguien que lleva mucho menos, renovarse es que te vayas tú y me quede yo, pues no sé hasta qué punto es una cosa seria. Aparte del PSOE o a la dirección del PSOE, ¿le interesa que desaparezca Podemos? Yo creo que el movimiento del PSOE es evidente y puede ser exitoso. Yo creo que el movimiento del PSOE es decir, ahora nosotros somos el único voto útil. Pedro Sánchez dijo, mira, aquí tienen al Partido Socialista Obrero Español.
143 años de historia. Y aquí tienen a nuestra izquierda al partido que se cambia de nombre cada 2 o 3 años y que además están peleados entre ellos permanentemente. Y además me van a escuchar a mí en campaña todo a la izquierda que ustedes quieran, que eso es un clásico del PSOE, que en campaña electoral se ponen la chaqueta de pana, levantan el puño, cantan la Internacional y últimamente pues compran también el discurso de Podemos en lo que se refiere al poder mediático y Pedro Sánchez, digamos, antes de ser secretario general de la OTAN, señala a Ana Rosa. Claro, ese PSOE, que sí conserva algunos apoyos mediáticos notables, tiene como objetivo fundamental volver al bipartidismo, es decir, necesito una izquierda pues, que se parezca a la de la época de Llamazares, 1 o 2 diputados y, por supuesto, sin Podemos, que nos han estado poniendo todas las cosas difíciles para hacer lo que nosotros hemos querido siempre hacer, que es evidente. Tú y yo ya, tú peinas más canas que yo, pero tenemos una edad que recordamos los gobiernos de Felipe González y estas cosas. Entonces, ese riesgo está ahí. Ese riesgo está ahí y yo creo que los que se empeñan en mantener esa agresividad y esa voluntad de humillar a Podemos, de vosotros fuisteis muy críticos con la izquierda tradicional, ahora vais a pasar por debajo del futbolín, nos vamos a humillar y no sé qué, creo que no son conscientes de que el resultado de su actitud puede ser dramático para el país, porque puede dejar a la izquierda en una situación enormemente precaria. Para terminar, Pablo, hacemos el ping-pong habitual o el tic-tac en la pizarra. Te digo una palabra y me dices una. Y empiezo por Cristina Fernández de Kirchner. La admiro enormemente, creo que la jefa es un referente político por su cabeza y por también algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que es de las cosas en las que después de toda mi experiencia para mí son cruciales, que son las agallas. He conocido gente con responsabilidades políticas sin agallas, muchos, la mayoría, y muchos menos con las agallas suficientes para tomar la decisión difícil en lugar de la decisión fácil. Y yo creo que Cristina es de esas figuras que le pone los ovarios que hay que poner a la política. Yo solo voy a admirar y respetar siempre. Ayuso. Ayuso es una figura fascinante en la medida en que encarna casi mejor que el propio Donald Trump lo que representa el trumpismo político. Ayuso es alguien que es capaz de presentarse a unas elecciones hablando de ETA, de chapote, diciendo que el cambio climático se combate poniendo una maceta en el balcón y tener éxito. Ayuso es una figura que con su equipo de asesores logran decir, vamos a ver, en la pandemia vamos a dejar todas las cosas feas, las mascarillas, los hospitales, los servicios públicos, el confinamiento para la izquierda y nosotros vamos a hablar de las cosas bonitas, de tomar cañas, de no encontrarte a tu ex, de la libertad. Ayuso podría encarnar eso que decía Donald Trump y llegar a la Gran Vía, coger una escopeta, disparar a alguien y aumentar el número de votos que tiene, mientras la correlación mediática de fuerzas sea la que es, porque saldría Ana Rosa diciendo todos hubiéramos hecho lo mismo que Ayuso en ese contexto. Lo digo medio en broma, pero en realidad Ayuso es una figura que encarna el trumpismo y que después de humillar a Pablo Casado, al presidente del partido, demostrando que los apoyos mediáticos los tenía ella, creo que ahí se descubrió lo que podrá representar. Ojo, Ayuso es un instrumento. O sea, la derecha mediática madrileña, y cuando digo madrileña digo lo que manda en España. El poder en España está muy concentrado en las estructuras de poder de Madrid. Podrían hacer así con Ayuso y poner a otra figura diferente. Ayuso es la demostración, además, de que cualquiera puede ser un buen candidato trampista si dice lo que le dicen que tiene que decir, pero es como figura política es interesantísima. Yo además la conocí personalmente en la época de la tuerca, porque era tertuliana de la tuerca. O sea, imagínense lo que era Ayuso entonces para que fuera lo que el Partido Popular nos enviaba a la tertulia de extrema izquierda que teníamos nosotros allí. Y era una tipa simpática que se venía después a tomar una caña y que procuraba siempre no decir nada que pudiera resultar inconveniente en aquel contexto. Te pido una palabra porque si no ya estamos sin tiempo, sí o sí. A ver, Ione Belarra. Valor. O sea, Yone Belarra es una figura que ha crecido políticamente enormemente, es enormemente inteligente, muy valiosa y le tengo una admiración enorme. José Luis Rodríguez Zapatero.
un tipo que nos ha cuidado siempre, valiente, que ha sido capaz de hacer lo que es difícil hacer cuando eres expresidente y viniendo además del PSOE. Él podía haber sido como Felipe González, dedicarse a ganar dinero y a dejarse querer por gentuza, y han tomado el camino más difícil, que es ser un tipo decente y que ha tratado siempre de ayudar a los que recibían toda la hostilidad mediática. Le tengo un enorme aprecio y admiración. Yolanda Díaz, si no te pregunto, me van a decir, Alfredo, ¿pero qué dices? Yolanda Díaz es una figura política que tiene una enorme responsabilidad en este momento. Tuvo, y yo creo que mantiene en parte, una capacidad de generar confianza en muchos sectores. Está claro que pudo ser una grandísima candidata electoral. Ojalá siga manteniendo esa capacidad y ojalá tenga la responsabilidad de dejar a un lado a los Pepito Grillo o al propio inconsciente que le dice venganza, humillación, y sea capaz de escuchar por otro lado a quien le dice sensatez, respeto, vayamos todos juntos. Es una figura política determinante en este momento. Ya no somos amigos, pero lo fuimos, y yo creo que uno tiene que procurar ser siempre respetuoso con su propia biografía, y es en cualquier caso una persona que tiene en sus manos en este momento pues casi toda la responsabilidad de que la izquierda juegue un papel digno o que se hunda. Y que sin que se enfade nadie, Pablo, y para terminar, ¿a qué lugar de América Latina te irías así de vacaciones sin que nadie te viera? Pues la verdad es que a tu casa, porque, porque es un sitio bastante discreto, bastante agradable. Ese quincho que tienes para hacer asados es una maravilla, y en realidad yo, para ser feliz, necesito un asado, una cerveza bien fría, una guitarra y unos cuantos amigos y amigas para estar cantando y conversando juntos. Y hay que dejar claro que esto viene todo de fondos iraníes, coreanos del norte y de Por Venezuela, todo para supuesto, dejar claro, por supuesto, ¿no? por supuesto. Bueno, un fuerte abrazo, Pablo, y gracias por estar con nosotros y nosotras acá en la pizarra. Un beso Un fuerte. abrazo bonito.